Venga. Yo, William Wade, miembro del Colegio Real de Eton, en el año del Señor de 1456, y con permiso de mi rey y fundador Enrique VI, el día 27 de marzo, emprendí desde el Colegio Real mi peregrinación a Santiago de Compostela. Llegué al puerto de Plymouth el último día de abril, donde permanecí en espera hasta el 17 de mayo. Ese día zarpaban a la vez 6 naves de peregrinos, una de Portsmouth, otra de Bristol, otra de Weymouth, otra de Leamington y otra llamada de Cargreen. La de Plymouth, llamada también Mary White. Bueno, pues buenas tardes, amigas, amigos, peregrinas, peregrinos. Gracias por vuestra presencia en este Salón Mudéjar. La semana pasada me fui sin despedir y agradecer al Ayuntamiento y sobre todo a sus trabajadores que están siempre prestos para con nosotros que estemos aquí a gusto, ¿no? Comenzamos esta segunda conferencia del 7º ciclo de nuestro invierno jacobeo. El texto que he leído al principio, al empezar, es, como han oído, el testimonio de un peregrino inglés de mediados del siglo XV que busca acomodo en un barco para peregrinar hasta Coruña, visitar desde allí, ir andando y visitar la tumba del apóstol y volver en escaso 4 o 5 días de nuevo al puerto para embarcar y regresar a su tierra. Este testimonio está sacado del libro Peregrinación por mar a Compostela, mismo título que tiene esta conferencia y que nos va a dar su autor, Juan Camaño. Quiero ser rápido porque tiene tantas cosas que contarnos y no aburrirnos que vamos para adelante. Nace en Marín, o sea, el gallego de nacimiento, Pontevedra, aunque actualmente vive en otra tierra buena que es el puerto de Santa María, en Cádiz. Es de profesión oficial de la Armada, capitán de navío, actualmente retirado. Como oficial de la Armada ha estado embarcado en diferentes buques y ha desarrollado gran parte de su vida profesional en la base naval de Rota. Es piloto naval de helicópteros y ha estado en diversos destinos de ámbito internacional, multinacional, como ha sido 3 años destinado en un escuadrón de helicópteros en Estados Unidos y otros tantos años en Holanda, nada más y nada menos que en el cuartel general de la OTAN. Aparte de su profesión como marino, es un enamorado de la historia en general y en particular de la historia de la Iglesia, sobre todo la que corresponde a la Edad Media y al monacato. Es, por tanto, también licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Comillas, estudios que realizó con la idea de profundizar en la vida de la Iglesia y en la doctrina cristiana. La memoria de su trabajo de fin de carrera lo dedicó al tema jacobeo, lo tituló La hospitalidad monástica, fundamentos, antecedentes y manifestación en la peregrinación jacobea de la España medieval. El Camino de Santiago ocupa un lugar muy importante en su vida, tanto en el aspecto histórico, artístico y espiritual, y por supuesto como peregrino, que también lo es. Amante de la literatura, de la escritura, ha plasmado sus experiencias personales en el camino, así como en diversos trabajos históricos sobre la figura del apóstol y las peregrinaciones, en artículos que aparecen, por ejemplo, en la revista que todos recibimos, la revista Peregrino, ¿no?, que edita la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago. Es autor de varios libros, entre ellos El Camino de Santiago, Vía de Peregrinos, Camino de Fe y Esperanza, y otro que es el que va a versar un poco o bastante esta conferencia, Peregrinaciones por mar a Compostela. Como tiene tantas cosas que contarnos, pues Juan Camaño Aramburu, lo tenemos aquí y vamos para adelante. Nos embarcamos en una peregrinación muy importante por mar. Estamos a orden de Juan. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Jacinto, por tu invitación que me hiciste para venir aquí. Y muchas gracias a todos ustedes por ocupar los asientos y decidir escucharme. Espero no defraudarles.
Lo que yo sí les adelanto es que a mí hablar de asuntos que tienen relación con el mar y hacerlo tierra adentro es un placer inmenso, sobre todo porque, bueno, España tiene una historia marítima que es espectacular, que se conoce poco, digo como historia en general, pero también tiene esto España y Europa una historia de la peregrinación por mar que es también espectacular y demasiado poco conocida. Y fíjense, yo supongo que ustedes coincidirán conmigo que si yo les dijera ahora, por favor, cierren los ojos y visualicen una imagen de un peregrino jacobeo en la Edad Media. Y estoy seguro que todos ustedes van a tener la imagen típica que conocemos de, bueno, pues ese peregrino que va con capa, con un calzado, que va por tierra, con la capa, la esclavina, el bordón, y la escarcela, el sombrero de ala ancha, la concha, etc. Esa es la imagen que normalmente la gente tiene. Y lo que la gente no sabe es que hubo muchos peregrinos que para llegar a Compostela tuvieron que hacer uso del mar desde diferentes sitios de Europa. Pero bueno, también es verdad que ese peregrino que hacía uso del mar era un peregrino que hacía peregrinación por tierra, porque normalmente su peregrinación, vamos a decir que tenía tres fases. Una salida de su casa, que normalmente era de tierra adentro, y entonces se iba en busca de una ciudad portuaria donde pudiera encontrar un barco que le pudiera acercar a las tierras de España, ya fuera cerca de Galicia o no, como luego veremos. Después llegaba a esa ciudad portuaria y tenía que esperar y encontrar un barco y embarcarse. Y después iba a llegar a un sitio que tenía que desembarcar, y si era, por ejemplo, La Coruña, que era el puerto más importante y más cercano, pues todavía le quedaban unos días para echarse a andar. Luego ese peregrino, digamos que compaginaba las dos facetas, peregrino por tierra y peregrino por mar. Bueno, pues de ese peregrino es del que yo voy a hablar fundamentalmente. Bueno, lo que ustedes tienen en la imagen es la portada del libro que yo publiqué y que recoge pues todas las vivencias, la historia y vivencias de esos peregrinos. Fíjense, en esta imagen, este es, bueno, un mapa de las rutas principales marítimas, como pueden ver todas esas líneas, y que fue un trabajo que hicimos en un grupo de la Federación Española dedicados a cartografía terrestre y a mí me correspondió la parte marítima, que lo trabajamos con el Instituto Geográfico Nacional, luego se publicó, se presentó, hicimos primero uno en el año 2017 y después hace 2 años lo actualizamos, lo mejoramos y bueno, es este, que se presentó, como digo, hace 2 años. Vamos a hacer un poco, bueno, y en el origen del libro está en el trabajo, en los trabajos que íbamos haciendo, porque mientras íbamos haciendo esto, y yo les puedo asegurar que todas las líneas que ustedes ven en esa imagen recogen las rutas marítimas principales, a medida que íbamos trabajando, y todas tienen fundamentos históricos, o sea, no están trazadas así al tuntún, así como así. Pues mientras el grupo íbamos trabajando, yo aportaba documentación, entonces dentro del grupo me decían, oye Juan, esto tenemos que ponerlo por escrito. Bueno, aquello fue acordando y es el resultado del libro que luego se publicó. Bueno, vamos a hacer un poco de recorrido histórico para ver el marco en el cual nos movemos. La imagen es la misma, solo que ven ahí que, bueno, está puesto por siglos, y es que cada ruta marítima le dimos un color en función del siglo al cual, digamos, pertenecía o tenía más prioridad en esos siglos. Y entonces, si empezamos a hacer un recorrido histórico, ustedes saben que
La tumba del apóstol, bueno, pues se descubre entre los años 820 y 830. Bueno, pues ya a finales, 150 años más tarde, o sea, ya a finales del siglo X, ya tenemos documentación de peregrinos que ya habían llegado a Compostela haciendo uso del mar en determinados momentos. Normalmente los principales venían de Inglaterra, pero también, por ejemplo, tenemos el caso, que está documentado, de un peregrino, un eremita, Simeón de Armenia, les estoy hablando. Bueno, pues ese eremita vivía en Armenia, de allí fue a Tierra Santa para ver los lugares santos. Allí tomó un barco que se fue a Roma, a Italia, estuvo en Roma un tiempo y después ya fue andando hasta Santiago, por todos los caminos de Europa. Bueno, pues estamos hablando del año 984. O sea, que ya hicieron uso del mar, en este caso por el Mediterráneo. Entre los siglos XI y XIII, que como sabemos es el periodo, digamos, de auge en la Edad Media de la peregrinación, estamos hablando del siglo XII-XIII, bueno, pues se habla de cerca de años de 200.000 peregrinos. El siglo XII, saben ustedes que es el siglo, por ejemplo, en el cual se escribe o se recopila lo que es el Códice Calistino, ¿no? Estamos hablando del año 1150. Bueno, pues en estos años empezamos a tener más documentación. Son peregrinos que normalmente pertenecían a la nobleza o eclesiásticos, que solían venir procedentes del norte de Europa, que además compaginaban, lógicamente, el viaje por tierra y por mar. O sea, era raro los peregrinos que hacían la peregrinación, digamos, toda ella por mar. Y ocurría otra cosa, que además en estos siglos, fíjense, en estos siglos son los siglos de las cruzadas. Entonces tenemos que los siglos, en la segunda, tercera y quinta cruzada, digamos, hubo muchos cruzados que fueron por mar desde Noruega, desde Alemania, desde el sur de Inglaterra, se juntaban normalmente en Portsmouth, en el Canal de la Mancha, y de ahí se dirigían a Tierra Santa, y todos ellos hicieron parada en Santiago de Compostela para visitar al apóstol. Luego también, bueno, yo he escrito sobre ello y le decía los cruzados peregrinos, ¿no? Porque tenían esa faceta. Y si llegamos al siglo XIV, XV y XVI, hay algo que ocurre que cambia mucho las cosas. En esta época ya en Europa hay un auge del comercio, tanto terrestre como marítimo, y ese auge del comercio marítimo favorece mucho a los peregrinos. Y entonces aquí ocurre una cosa que es, tanto los peregrinos como los armadores o dueños de los barcos se van a favorecer unos a otros, porque los armadores, cuando fletan un barco para llevar mercancías de un lugar a otro, se dan cuenta que muchas veces van a poder, además de meter mercancías, meter peregrinos. Entonces, bueno, pues ellos se favorecen porque pagan y ellos ganan dinero. Y los peregrinos se favorecen porque se encuentran con un medio que les va a favorecer a ellos también. Ahora, fíjense además también que en estos siglos, ustedes saben que si nos ponemos en los caminos por tierra, no es lo mismo cómo caminaba un peregrino por tierra en el siglo XI que en el siglo XV. Quiero decir que en el siglo XV, a lo largo de los siglos, los caminos por tierra fueron mejorando, tanto en la preparación de los caminos como la construcción de puentes, más albergues, más hospederías, los reyes favorecían y tal. Lo que quiere decir que se fue mejorando los caminos por tierra. Pues en la mar ocurrió exactamente lo mismo. No era lo mismo navegar en un barco en el siglo XI que en el siglo XV, porque los barcos, la navegación mejoró mucho, la seguridad era mucho mayor, los barcos eran mejores, los tránsitos eran, bueno, al ser los barcos mejores, tenían más vela,
pues, la navegación dejó de ser lo que se llama de cabotaje inicialmente, que era cerca de costa, a ser navegación mar abierta. Luego, eso hizo que, podemos decir que en el ámbito marítimo, la peregrinación por mar alcanzó su auge entre los siglos XIII, XIV y XV. También es verdad que en estos siglos ocurrió un hecho, que es que hubo muchos peregrinos europeos que hacían uso del mar, porque en el siglo XIV ocurrieron dos cosas que fueron muy negativas para la peregrinación por tierra. Uno era la peste que hubo en Europa en el año 1348, con lo cual caminar por tierra, pues era, en muchos casos estaba prohibido, o la gente no quería. Y el otro hecho que ocurrió eran las guerras que hubo entre Francia e Inglaterra, sobre todo por la zona de Aquitania, que eso hizo que cruzar Francia era muy peligroso por las guerras que había. Y eso dio lugar a que el auge del comercio marítimo más estas circunstancias hizo que pues la peregrinación por mar subió de forma muy significativa. Si nos vamos al siglo XVI, ocurrió lo mismo que en tierra, ocurrió algo que perjudicó negativamente a la peregrinación por mar, igual que por tierra, pero por mar. Por ejemplo, en Inglaterra, pues digamos la rotura de la corona de Inglaterra con el papado, con Enrique VIII, pues eso hizo que la peregrinación casi desaparece desde Inglaterra. Después ocurrió también, viene lo de Lutero, con lo cual, pues peregrinar era bastante complicado, aparte que los protestantes estaban muy en contra de la peregrinación a San Diego, la peregrinación en general, ¿no? También ocurrió que, dentro de la propia Iglesia Católica hubo, pues hubo personas que estaban en contra de la peregrinación física, como era Erasmo de Rotterdam o Tomás Kempis. Supongo que ustedes les conocen de Tomás Kempis, el famoso libro Imitación de Cristo, donde él dice que mucho peregrina, poco se santifica. Luego, tanto Erasmo de Rotterdam como Tomás de Kempis, lo que ellos estaban en contra de la peregrinación física, y ellos abogaban o trataban de fomentar la peregrinación interior. Pues este es el marco, podemos decir, hasta que llegamos al siglo XVII, que sí es verdad que, aunque no desaparece la peregrinación marítima, pero se reduce muchísimo. Deja de tener ese carácter comercial del cual se habían beneficiado en los siglos anteriores, y sigue habiendo peregrinaciones, pero es más de personas más individuales. Bien, pues este es el marco, digamos, en el que nos movemos, y déjenme que yo les vaya presentando. Ahí tiene la parte del norte de Europa. Fíjense, cuando la gente dice, a mí me llama la atención, porque yo en el ámbito jacobeo, cuando me he movido en el ámbito de asociaciones, y cuando yo decía, pues que los peregrinos que venían de Islandia, decía, ¿pero de Islandia venían peregrinos? Y digo, pues sí. ¿Pero cómo venían? Y digo, pues si era una isla, sí o sí tenía que salir de barco, pero era Islandia, era Irlanda, era la propia Inglaterra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Irlanda, que hubo, nuevamente Irlanda e Inglaterra, pueden ver ustedes ahí, los peregrinos iban a puertos del sur de las islas, y allí, pues en esos puertos estaban a la espera de encontrar un barco. De Irlanda, al principio las peregrinaciones, los barcos lo que hacían era navegaciones de cabotaje cerca de costa, bordeando la costa, pero ya luego, con el paso del tiempo, pues ya fueron rutas directas. En Inglaterra, al principio, en los primeros siglos, lo que solían hacer los peregrinos era cruzar el Canal de la Mancha, que si el tiempo era bueno, pues eran 8 horas. Y una vez que estaban ya en territorio francés, seguían caminando.
Después se aprovecharon mucho del comercio que Inglaterra tenía con la zona de Burdeos y La Rochelle, el comercio sobre todo de vinos, y entonces muchos peregrinos lo que hacían era que iban hasta La Rochelle o Burdeos en barco y luego allí o esperaban otro barco que les pudiera llevar a la zona de Galicia o continuaban andando. Y luego llegó el caso, como es el caso que relataba Jacinto de este personaje, William Wade, que lo que hizo fue, encontró un barco y un convoy de varios barcos fueron directos a Cataluña. En la zona de Noruega, Islandia, que en aquella época pertenecía a Noruega, la gente lo que hacía era que iban a Noruega, como viene ahí esa ruta, y además están documentadas, insisto, y una vez en Noruega lo que hacían era, o barcos directos que iban a España o barcos que iban a Dinamarca y allí lo mismo, empezaban a andar y seguían su camino por tierra o encontraban un barco si iban que fuera a España. Y esta situación es la misma si entramos en la zona del Báltico con Suecia, Finlandia, Polonia, Letonia, pues ocurre exactamente lo mismo. Alemania destacaba sobre todo porque en Lübeck, uno de los puertos principales, allí los comerciantes alemanes constituyeron una liga comercial marítima que se llamaba la Liga Hanseática, que tenía además estos sucursales, por llamarle de alguna manera, en muchas ciudades europeas, portuarias. Con lo cual, esa liga llegó a tener hasta como cerca de 1000 barcos, controlaban todos ellos. Con lo cual allí ellos lo que hacían era, aparte del comercio marítimo, mucho comercio con mucho traslado de peregrinos. En Francia, pues teníamos los puertos del norte de Francia, los puertos que he mencionado de La Rochelle o Burdeos, y en el sur, pues de Marsella. Por ejemplo, sabemos que Santa Brígida de Suecia, les estoy hablando del siglo XIV, salió de Suecia con un séquito de 30 personas, ella con su marido, todo el séquito, cruzaron a Dinamarca, fueron caminando por séquito, cruzaron hasta Marsella, en Marsella tomaron un barco que les llevó a Barcelona y de Barcelona se pusieron a andar hasta llegar a Compostela. Con esto les quiero decir, para que se vayan haciendo idea, que la gente lo que hacía era buscar, si podía ahorrarse una parte del camino terrestre, lo hacía por mar, pues distintos años. Si entramos en la zona del Mediterráneo, pues aquí tenemos, si nos vamos a la zona de Turquía, ahí están señaladas las rutas desde Constantinopla y que la gente que era de esa zona iban a Constantinopla, si había un barco, podían ir con el barco hasta Venecia y de Venecia iban andando o cruzaban Italia a la otra costa y allí cogían barcos. Y en Italia, pues todos los puertos que están mirando a Córcega, Cerdeña, solían salir barcos que les llevaban normalmente a puertos de la costa del Levante español. Bien, ¿y a dónde llegaban en España? Déjame que les haga un comentario un tanto jocoso. A mí me ha ocurrido en algunas charlas que he dado que luego se levanta alguna persona y me ha ocurrido. Oiga, usted no ha puesto ahí en el mapa que en Laredo también llegó, porque sabemos que llegó un barco, yo soy de Laredo y tal, digo, mire, sí, pero comprenderá que también en Laredo y en Fuenterrabía y en Bayona y en Almería y tal, pero comprenderá usted que no podemos llenar todo el mapa lleno de líneas, porque entonces sería tal. Lo que ocurre, y de la misma manera, como saben ustedes, que hoy día todos los pueblos de España quieren que el Camino de Santiago pase por su casa, y además por delante, por el ayuntamiento, por el bar y por el hotel de allí. Pues aquí está empezando a ocurrir lo mismo. Todos los pueblos marítimos,
puertos marítimos, grandes o pequeños de España, todos quieren que su puerto figure como Camino de Santiago. Bueno, pues esto, nosotros lo que hemos recogido son los puertos principales de llegada, tanto en la costa cantábrica como en la costa del Levante o del sur. Fíjese, por ejemplo, en el año, yo le decía antes que en el año 984 vino aquel de Simeón de Armenia. Bueno, pues en el 1490 desde Constantinopla llegó otro que lo que hizo fue a Venecia. Les puedo contar además que, por ejemplo, en la zona de Galicia el puerto principal fue La Coruña, lo cual no quita para que es verdad que había puertos como Muros, como Noia, como Ortigueira, como Bayona, donde alguna vez llegaron. Aunque sí es verdad, además era una cuestión de lógica, porque de la misma manera que hoy los armadores, sus barcos llegan a puertos donde el puerto tiene una logística que permite que lleguen barcos de una determinada capacidad de carga y están preparados para ello y no van a puertos pequeños. Pues aquí ocurría lo mismo. El puerto principal en Galicia era La Coruña. Y si alguna vez algún barco entró con peregrinos, entró en Bayona, entró en Muros, entró en Noia, normalmente era por cuestiones de temporal, para refugiarse de algún temporal, como luego les voy a explicar. Bueno, pues, visto la generalidad y espero que ya se hayan convencido de que los peregrinos venían por mar a tierras españolas para llegar a Compostela y que tiene una lógica aplastante, porque no podía ser de otra manera. Bueno, estoy seguro que se está haciendo la pregunta de cómo iban los peregrinos, cómo eran los barcos, etc. Bueno, pues vamos a entrar en eso. Entonces yo a ustedes les voy a pedir que hagan un esfuerzo de imaginación y por un momento se sientan peregrinos que van a hacer un recorrido y se van a embarcar en un barco y van a sufrir las penalidades que sufrían aquellas personas. Por lo menos para que se vayan haciendo una idea. Lo primero que vamos a ver es cómo eran los barcos. Bueno, barcos había de muchos tipos, pero a no entrar en detalles y hacer esto muy largo, bueno, pues he escogido este tipo de barco que fue el más representativo a lo largo de los siglos XII al siglo XVI. Es un barco que se conoce como la Coca, de origen del norte de Europa, de la zona de Holanda y de Alemania. Este que están viendo es una reproducción de un pecio que se encontró en el río Wesel del puerto de Bremen en Alemania. Se sabe, una vez que el pecio estaba en bastante buen estado, con lo cual se sacó y se hizo esta reproducción. Gracias a la... Sabemos que el barco nunca llegó a navegar. Se supone que estaba en construcción bastante avanzada y que por un temporal se hundió. Pero su reconstrucción y su estudio nos ha permitido, bueno, además tenemos mucha documentación de muchos tipos de barcos. Bueno, en el barco, este es un barco del año 1378, que es, como decía, el periodo de gran auge marítimo al que me he referido antes, ¿no? Las dimensiones que tiene, no voy a entrar en detalles náuticos técnicos para no confundirlos, pero lo que sí es verdad es que, sí te digo, la proa es la proa y la popa es la popa. O sea, lo que no voy a decir es delante y detrás. Eso me lo van a permitir. Bueno, la eslora, que es la longitud del barco, en este barco tenía 23,48 metros. El ancho, que es la manga, 7,5. Y una capacidad de carga de 80 toneles, que es como se mencionaba la carga en aquella época. Fíjense que tiene un único palo, pero es verdad que ya en esta época había barcos que tenían dos palos,
tener uno o tener dos, la diferencia era muy grande, porque si tienes dos tienes más velas, más superficie bélica, lo cual quiere decir que navegas más rápido. Vean que tiene, fíjese, en la popa, ven que hay como, nosotros en la marina, los marinos se llama un castillo, el castillo de popa, que es esa parte más elevada, que ahí pueden ver ustedes que está lleno de gente, de turistas. Bueno, en la época a la que nos estamos refiriendo, ahí no entraba, ahí estaba el capitán y la dotación que el capitán decía que tenía que estar. Ahí no subía un peregrino, pero ni así lo matase. Estaba terminantemente prohibido. Debajo de ese castillo solía haber dos camarotes, que uno por supuesto era el capitán y otro pues era si algún peregrino pudiente o algún comerciante pudiente lo podía pagar, iba ahí. ¿Dónde iban los peregrinos entonces? Al lado del Papa, donde está el Papa. Para decirles la media, vamos a poner el típico barco medio de esta época, solía estar entre 20 y 30 metros de eslora, entre 5 y 8 de manga y capacidad de carga entre 80 y 200 toneladas. Y solía navegar a una velocidad entre 3 y 6 minutos. ¿Cuánta gente iba a bordo de peregrinos? Pues vamos a poner que la media era entre 80 y 100. No sabía de 40, pero se sabe de sitios de barcos donde iban entre 200 y 250 peregrinos. Entonces, yo lo que quiero que ustedes se hagan idea de cómo 100 peregrinos pueden estar en la zona esa de España. Se sabe perfectamente que ellos tenían, su capacidad de movimiento era de 1 metro. O sea, ellos podían estar en 1 metro, de pie. Y si se sentaban era porque chocaban con nada. Bueno, pues así era como esas pobres gentes, porque no tienen otro nombre, era como navegaban. Hay un hecho relevante que nos ha permitido además estudiar todo este periodo histórico, que es que en el siglo XIV en Inglaterra los reyes deciden cobrarles un impuesto a los peregrinos y a los armadores, y además con para que pudieran tener licencias, con lo cual, bueno, eso es una manera de recaudar más dinero la corona, y eso tenía un coste mayor para ellos, pero eso nos ha permitido además, porque eso se llevaba en unos registros. Entonces tenemos una documentación, sobre todo de Inglaterra, donde durante bastantes años tenemos constancias de los barcos que salían, los que no salían, cuántos peregrinos llevaban, qué carga, etc. Con independencia de que la picaresca era enorme, porque había muchos armadores que, para evitar pagar los impuestos, lo que hacían iban a puertos donde no había funcionarios reales y cobraban. Entonces iban a puertos pequeños para cargar allí peregrinos y salían. O falsificaban, y donde decían que iban 100 peregrinos, pues ellos metían 150. O sea que eso se conoce también. Bueno, pues una vez visto dónde iban, vamos a hacer ahora el viaje desde que sale de casa con un peregrino. Y he escogido, miren, este es el viaje que hace un peregrino suizo. Estamos hablando del año 1531. Él sale de un pueblo de Suiza el 2 de febrero y salen 3 peregrinos. Y van andando, van caminando, llevaban caballos y eran 13. Pasan por París, allí están unos días y de allí cogen un criado y van a La Rochelle, sabiendo que allí van a encontrar algún barco que les lleve a Galicia. Con esto les quiero decir que antes de llegar a La Rochelle
ya llevaba unos cuantos meses peregrinando por tierra. Bueno, pues este suizo que nos ha dejado su relato, lo que él se va a encontrar además cuando llega a La Rochelle es que es verdad que él encuentra un barco que sale y él primero nos cuenta que cuando llega a La Rochelle ve salir a un barco con 300 peregrinos, que además el barco a las pocas horas de salir tiene que volver a entrar por un temporal y delante de ellos el barco se hunde con los 300 que iban a ver. Y además no pudieron hacer nada por ellos. Bueno, aún así, porque cualquiera diría, bueno, pues ya no me subo del barco y sigo por tierra, cruzo los Pirineos y sigo por tierra. Bueno, pues este suizo consigue pasaje en un barco, y fíjese, era un barco que iba a Lisboa, pero él convence al capitán para que haga escala y haga parada en La Coruña, por supuesto que le da una buena cantidad de dinero. O sea que por eso lo que les quiero decir es que muchas veces los peregrinos llegaban y estaban al albur de qué barco iban a encontrar, a dónde iban a ir y dónde iban a desembarcar. O sea que no es una cuestión de que ellos llegaban y decían, bueno, yo sé que voy a llegar, saco un pasaje porque sé que voy a ir a La Coruña. Bueno, a La Coruña y ya veremos. A lo mejor no era así, ¿no? ¿Qué otra cosa les ocurría mientras esta gente iba caminando hasta esa ciudad portuaria? Pues fíjese, esta es una imagen de lo que nosotros le llamamos una carta náutica de la época del siglo XV, en la cual, si ustedes se fijan, bueno, pues pueden ver una cantidad de monstruos marinos, un barco ahí en el medio, con unos monstruos que tienen en la boca, algunos tienen a peregrinos y tienen por ahí de todo. Bueno, esta es la imagen que en la Edad Media tenía la gente de lo que significaba el mar. O sea, el mar era un universo de monstruos que, quitando a la gente que estaba acostumbrada a navegar y vivía del mar, sabía en lo que se estaba metiendo, pero el común de los mortales, las imágenes que tenían de lo que significaba el mar era esto. Con lo cual, una persona de tierra adentro que no había visto el mar en su vida, que si había oído algo era algo parecido a lo que aquí está reflejado, bueno, pues se puede imaginar que mientras iba caminando hasta que llegaba a la ciudad portuaria, se encontraba un barco, además de las dificultades que ya tenía el hecho de ir caminando en aquella época, lo que significaba caminar por tierra, pues el tío iba muerto de miedo. Tan muerto de miedo que hay, sus vivencias nos han llegado hasta nuestros días, y les voy a poner esto es como una anécdota. Miren, esta es la capilla de la Escuela Naval Militar en Marín, donde los oficiales de la Armada pues nos estudiamos y nos preparamos para ser oficiales. Estamos allí 5 años. Yo nací en Marín. Bueno, pues esta es la capilla de la Escuela Naval, y en la capilla, a la entrada, hay una placa, que no sé si la leo, pero si no se la voy a leer yo. Y dice, el que no sepa rezar, que vaya por esos mares. Verá que pronto lo aprende sin enseñárselo nada. Esto era lo que iba pensando la gente mientras iba hacia esa ciudad portuaria, porque iban rezando todo lo que sabían. Y si no habían rezado bastante, todavía les quedaba pasar lo que les quedaba. Bueno, pues una vez que llegaban a la ciudad portuaria con todos esos miedos, los peregrinos, esta es una imagen del puerto de Hamburgo en el siglo XV. Bueno, se la he puesto para que reflejen, porque bueno, ahí aparecen unos barcos y aparecen, bueno, comerciantes, etc. Esta es la segunda faceta que yo quiero resaltar. Vuelvo a insistir, persona de tierra adentro, llega a una ciudad portuaria, y perdónenme el calificativo
significativo que voy a emplear. Eran unos paletos. Un paleto que no sabía, primero, se iba a encontrar, bueno, con todo tipo de bullicio, de truanes, que los iban a engañar. Tenían que ver si había, preguntar si había un barco, no sabían a quién preguntar. Los funcionarios que había les iban a engañar. A no ser que encontrasen, que es verdad, tampoco todo era tan malo, porque también había albergues, había hospitales, había gente que se dedicaba a atender a los peregrinos. Pero bueno, ese era el bullicio, y podía ocurrir que llegase el peregrino y allí no había barco. Y tenían que esperar meses, perdón, no meses, tenían que esperar días o semanas. Sabemos, por ejemplo, una peregrina muy famosa, Margaret Kempe, en el siglo XV, que desde la zona norte de Inglaterra fue hacia Bristol, que está en un puerto que está al frente de Irlanda, que era muy famoso porque salían muchos barcos. Llegó y tuvo que esperar 6 semanas. Mientras tanto, aquello se iba acumulando de peregrinos, cada vez llegaban más. Y entonces después lo que había era que conseguir un pasaje, en el cual las peleas que allí había para conseguir un pasaje, pagarlo, les engañaban, aquello era, o sea, el tiempo de espera que ellos tenían que estar allí, bueno, aquello se les hacía verdaderamente lastimoso, lastimoso. Bueno, William Way, por ejemplo, al que ha hecho referencia, tuvo que esperar 17 días hasta que llegó el mar. Pero este era un pudiente, al que se refirió él. Pero bueno, una gran mayoría de los que llegaban allí pues eran personas que no tenían un factor de duro. O sea, que tenían que no sé, acogerse a la caridad de la iglesia, de monasterios, etc. Otra faceta, pero bueno, vamos a imaginarnos que han pasado ya las semanas o de tiempo suficiente. A veces tenían un barco, ya tenían el pasaje, pero ahora el barco no podía salir porque los vientos eran contrarios. Luego, aquello era bastante complicado. Pero en fin, vamos a suponer, supongo que ustedes ya están un poco cansados de todo el recorrido que han hecho, de todo lo que han sufrido para esperar a que llegue el barco, pero ya están a bordo. Bien, ahora están a bordo y el peregrino se le cae el alma a los pies. Porque cuando sube a bordo, hace así, mira, ve el metro que tiene para poner lo que lleva, que es nada. Y entonces ocurre, hay una canción muy bonita, inglesa, que se refiere a este momento. No se la voy a cantar, no voy a ser de memoria. Pero lo que viene a decir es el sufrimiento, sí, el sufrimiento, la angustia de ellos, porque están en un medio que les es hostil, que además, vuelvo a decir, no saben qué hacer, no saben dónde ponerse, y supongamos que ya el barco empieza a izar las velas, y entonces ocurre ya el primer desastre para los peregrinos. Los peregrinos normalmente se quejaban siempre de que eran, decían, maltratados por la tripulación. Bueno, no es que fueran maltratados, es que ustedes imagínense que, no sé si... Esto es el barco que corresponde a un retablo de Santa Úrsula que está en el Museo de Barcelona. Fíjense dónde van los peregrinos. Ahí. Mientras tanto ven, estos son 2 barcos, mientras tanto ven que hay una persona, uno de la tripulación, que está subiendo por las jarcias para izar las velas. Claro, todo ese movimiento que el barco necesita de izar las velas, izar el ancla, mover el timón, en fin, eso es un correr de gente de la tripulación y los peregrinos están en el medio dando por saco. Con lo cual, claro, decían, eran maltratados. Bueno, pues lo que hacían era estorbar allí. Los bien, pobres, a eso estaban allí. Y ahora que ellos se empiezan a mover, y ya saben ustedes lo que pasa cuando los barcos se mueven. Sobre todo si es gente que no está acostumbrada. Y ya se pueden ustedes imaginar, si el de al lado vomita, pues ya saben ustedes para dónde va. Y si tiene sus necesidades, pues ya se pueden imaginar dónde va.
Además no pueden ir a la bodega porque está prohibido. Y aparte que las bodegas era horroroso el olor que hacía, había ratas, había chinches y había de todo. Pero bueno, el barco se pone a navegar y aquellos empiezan a salir. Y ahora dirán, bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuánto tiempo estaban así? Bueno, pues sabemos que había, les voy a poner, para que estamos ya navegando. Esta es una acuarela de un barco parecido al que les he puesto antes. Y ya estamos navegando. Y ahora pueden, pues sabemos que desde, por ejemplo, de Inglaterra, del sur de Inglaterra, y sabemos de navegaciones, que por ejemplo la que dijo William Way desde el sur Portsmouth hasta La Coruña, pues fueron 7 días, lo cual era un lujo. Eran 7 días, pues era un lujo. Sí, sí, porque si eso era con vientos favorables, claro. Si el tiempo era bueno, pues bendito sea Dios, porque disfrutaban del tiempo, normalmente ¿qué vida hacían allí? Pues si hacía buen tiempo, a lo mejor jugaban a las cartas o jugaban a los dados o lo que sea. Si había un clérigo o un religioso, pues hacía lecturas religiosas. Pero también había robos, también había peleas, también había, bueno, pues había de todo. La duración, como digo, podía ser de 5 o 6 días, pero podía ser de 2 o 3 meses. Si venían de Noruega, venían de Polonia o venían de Constantinopla. Depende. ¿Qué miedos tenía el peregrino? Aparte de los que ya he mencionado del barco y tal, bueno, pues los miedos principales eran dos. Uno, las tormentas. Y cuando digo las tormentas, pues es que se pueden imaginar, porque fíjense, incluso si hacía buen tiempo, los rociones del agua no se los quitaban nada. Y eso era una incomodidad, por supuesto, que van a imaginar que allí no se lavaba nadie, ni se limpiaba, o sea, la higiene que comían con lo que ellos llevaban. Había veces que les podían dar el capitán del barco dar algo, lo cual era bastante raro. Pero bueno, el miedo era a las tormentas y, lógicamente, a los naufragios. Por eso, esta imagen corresponde a una vidriera de una iglesia del interior de Francia, y la he recogido porque aparece la imagen de Santiago Apóstol, que es curioso porque está al lado de un barco, quiero decir que es de una vidriera que la pusieron, la mandaron poner, bueno, pues una cofradía haciendo referencia a la protección del apóstol Santiago hacia los marineros, hacia los peregrinos que iban en barco. Bueno, les decía que uno de los miedos eran las tormentas, el segundo miedo eran los piratas. Piratas había muchos, muchos. En la zona del Canal de la Mancha, cantidad, tanto ingleses como franceses. En la zona de la costa cantábrica, españoles unos cuantos y franceses también. Luego, por eso era muy frecuente que los armadores, cuando salían los barcos de los puertos, procuraban que fueran en convoy, que fueran 3, 4, 5 o incluso, aunque tú hiciste mención, eran 6 barcos, decía. Bueno, se protegían unos a otros caso de que se encontrasen con algún pirata. Pero el miedo de estas gentes era terrible. Si iba un barco solo y en la lejanía veían unas velas que no sabían y las veían acercarse. Sabemos y tenemos documentación pues, de un barco polaco que fue a Galicia, estuvo en La Coruña y visitaron a los peregrinos a Compostela, y a la salida cogieron a la salida a la altura de Finisterre, pues un barco pirata los asaltó y bueno, al capitán lo tiraron al agua, le cortaron los dedos para llevarse los anillos, a varios de la tripulación les robaron todo lo que tenían y los dejaron a la luz. Lo que no sabemos fue la documentación.
pero lo que no dice es qué pasó con los presos. Quiero decir que muchas veces los piratas lo que hacían era saqueaban a todos en el barco y los dejaban aquí. Otras veces se llevaban el barco y luego pedían rescates. La vida encubierta, como les decía, las condiciones higiénicas horrorosas, el olor era espantoso, la falta de higiene se la pueden imaginar, y luego aquello estaba llena de ratas, pulgas, chinches, etc. La comida, bueno, normalmente ellos lo que solían llevar era carne salada, arenques, bacalao, bizcocho. El bizcocho es una torta de pan. Eso luego los españoles, bueno, los marinos, no los españoles, se llevaba mucho cuando se iba a América. Es una torta de pan que se cocía 2 veces para quitarle la humedad. Entonces de esa manera duraba más. Lo que pasa es que es verdad, no nos hagamos ideas del pan que nosotros tomamos. Era como una torta, pero bueno, aguantaba más tiempo, ¿no? Y el entretenimiento, como les decía, pues era los juegos, y los rezos, etc. Y para no alargarme mucho, porque no quiero alargarme demasiado, les voy a poner, y hacemos el recorrido. Miren, esta es otra peregrinación totalmente realizada por mar. Corresponde a un peregrino, un holandés, un flamenco. Y estamos hablando del 1512. Este vivía en el interior de Flandes y se va con un amigo, este era pudiente, ¿eh? Entonces se va a ese puerto de Newport y allí encuentra un barco de 60 toneladas. Que además tenía, bueno, como les dije, un camarote para el pudiente que llegase, en este caso fue este. Y entonces este cogió el camarote. Bueno, pues salieron 3 barcos y se fueron y hicieron escala en el puerto de Dartmouth, al sur de Inglaterra, ahí en el canal. Hicieron escala, no lo sabemos seguro, pero nos podemos imaginar que hicieron escala allí porque debían de llevar, digamos, plazas libres, vamos a decir. Entonces a los armadores lo que buscaban era rellenar los barcos cuanto más mejor. Con lo cual hicieron escala en Dartmouth, debieron completar y meter muchos más peregrinos y salieron los 3 barcos, como he puesto ahí, con destino a La Coruña. Salieron con buena mar, pero cuando están cerca de Galicia, de las costas de Galicia, les coge un temporal de tal calibre que de los 3 barcos, uno se va a pique y se hunde delante de los otros 2. Y mientras tanto, los otros 2 tuvieron que hacer lo que los marinos decimos en un caso de temporal, que es correr el temporal. Yo no sé si ustedes recuerdan en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo, en su último viaje de vuelta a Roma, que va encadenado porque lo van a juzgar allí, el apelo al César, entonces él va en barco y él acaba, bueno, tienen un temporal de tal calibre que tienen que correr el temporal y naufragan en las costas de Malta. Por eso en Malta hay una cueva que es la cueva de San Pablo. Bueno, pues eso es lo que los marinos decimos correr el temporal, que es dejarte llevar. Por supuesto ya sin velas porque están todas rotas, te dejas llevar. En este caso esto suele ocurrir, lo que le ocurrió a él es si tienes vientos del norte muy fuertes, entonces te dejas llevar. Ellos se dejaron llevar, los otros 2 barcos que he señalado ahí, y tuvieron la suerte que pudieron entrar en Lisboa. Y en Lisboa entraron. Bueno, todo esto lo conocemos porque el flamenco dejó escrito su relato. Entraron en Lisboa, estuvieron unos días reparando el barco y al cabo de los días decidieron subir hacia Galicia y en ese caso, en vez de ir a La Coruña, entraron en Padrón. Desembarcaron en Padrón, fueron a Santiago y de allí
este flamenco se fue a La Coruña y a los pocos días consiguió un barco que en 10 días de vuelta estaba en Flandes otra vez y en su casa. Bueno, pues esto es el típico viaje que podía ocurrir de las muchas cosas que les pasaban a esta gente. A mí lo que me asombra muchas veces de estas personas es que en los relatos que ellos dejan, pues ponen que cogen el barco. Por ejemplo, esa peregrina Margaret Kempe, pues ella estuvo 1 mes y medio desde su casa hasta Bristol. En Bristol estuvo 6 semanas esperando a un barco. Después, gracias a un señor, consiguió con un pasaje. En 5 días, porque tuvieron suerte, en 5 días llegaron a La Coruña. Y fueron a Santiago en 2 días, un día en Santiago y volvieron a La Coruña. Yo decía, caray, oye, ya que te has tirado eso, quédate en Santiago 1 semana por lo menos, a descansar. No, pues normalmente no estaban más de 2-3 días en Santiago. Bueno, pues esta es, a ver, no quiero alargarme más, esta es la vida en general de aquellos peregrinos. Por supuesto, he querido expresarles no todo lo negativo que tenía, porque tenía mucho positivo. Fueron miles y miles los peregrinos que llegaron a diferentes puertos de España. Como les decía, los de Levante, pues si llegaban a Barcelona, Tarragona, Alicante, no sé, los puertos que fueran, después continuaban andando. Pero sobre todo lo que quiero que les quede claro es una cosa. Ellos no sabían cuando llegaban a un puerto, cogían un barco que fuera a España. Si el barco llegaba a Laredo, pues a lo mejor pues para Laredo voy, y cuando llegue a Laredo ya me puedo cantar. Pero luego ellos no tenían una idea, a no ser en algunos casos, que es cierto que había un comercio muy grande entre el sur de Inglaterra y La Coruña, y entonces casi había barcos que ellos sabían que iba a ir a La Coruña. Pero había de todo. Luego, lo que quiero decir con esto es la incertidumbre desde que salían de su casa era tremenda. La incertidumbre en caminar por tierra, viajar por mar y todos estos peligros y esta vida tan dura en que ellos tuvieron que ir. Y nada más, espero que ustedes comprendan y hayan interiorizado pues que existían peregrinos por mar y que su vida no era muy fácil. Muchas gracias. ¿Preguntas que hay por ahí? ¿Sí? Acepto todas. Bueno, Todas las que quieran. vamos con así de tiempo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por ahí levanta una mano. Pues nada, adelante. Sí, yo quería preguntar, en estos escritos de los viajeros, de los peregrinos, ¿explicaban en algún momento su motivación? ¿Por qué se iba el flamenco con tanto peligro? ¿Era solamente un motivo de devoción religiosa? ¿Un apóstol tampoco Bueno, era San Pablo, San Pedro, no sé? bueno, el apóstol Santiago, en fin, no tengamos un conflicto. Quiero decir, ¿la motivación cuál era? Porque A ver, las motivaciones religiosa. Las motivaciones de los peregrinos en esta época, tanto por mar como por tierra, era la misma. Es lo que se dice devotinis causa, o sea, era por devoción. Otra cosa, estoy hablando hasta el siglo XV, Otra cosa es que a partir del siglo XVI, cuando empieza la Edad Moderna, empieza el humanismo, y digamos se pasa de una visión teocéntrica del universo a una visión antropocéntrica del hombre como centro y tal, cambian mucho las cosas. Entonces nos encontramos peregrinos a partir del siglo XVI al siglo XVII y siglo XVIII, pero principalmente sobre todo en el siglo XVII, que eran los relatos de peregrinos que tenemos, que era de gente, digamos, culta, porque lo que no tenemos es de, bueno, muchos de
tierra no sabían ni leer ni escribir. Es decir, que los relatos que tenemos eran de gente culta. La motivación que tenían ya compaginaban la devoción religiosa con el interés por conocer nuevos sitios, cuestiones políticas. O sea, sabemos de muchos peregrinos que nos han dejado relatos, por ejemplo, Cosme de Méndez, en el siglo XVII. Bueno, pues él hace la peregrinación, aparte de que era un pirado religioso, pero ya demasiado, pero mucho era por motivaciones de conocer nuevas tierras y por cuestiones políticas. Eso lo tenemos mucho. Pero eso ocurre a partir del siglo XVI. Antes, digamos, lo que es el periodo medieval, la motivación principal es la fe. Gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna preguntilla? ¿No? Sí, José. Vale, muy interesante la charla. Quería preguntarle, no sé si lo he hecho al principio, porque ya lo sé, si hay un perfil, sabía un perfil de peregrino más o menos, porque esto, aparte de tiempo y de peligro y de riesgo, también era costoso, ¿no? Para cualquiera, a lo mejor querría ir por devoción, pero no podía ir. No sé qué perfil podría ser, aparte de que es verdad que los testimonios eran de la gente pudiente, que era la que podía relatar el viaje. Bueno, hay un estudio muy bueno, y yo también lo he trabajado, que es el coste de la peregrinación por tierra y por mar. Entonces, a ver, en los primeros siglos, dije al principio que en los siglos X, XI, la mayoría de los peregrinos que venían por barco, o hacían una parte por barco, era gente de la nobleza o gente eclesiástica. Quiero decir, podían pagar. Y entonces era costoso para otros. Pero cuando, como decía, en los siglos XII, XIII, XIV se socializa, por emplear ese término, ¿entiendes? Es como ahora lo del turismo, quiero decir, hacer turismo hace 50 años era caro. Hoy en día cualquiera hace turismo porque hay low cost y no low cost. Bueno, pues eso llegaba. Quiero decir que cuando se socializa el comercio marítimo y el de los peregrinos, bajan mucho los precios. Entonces, puede ocurrir, bueno, puede no, y de hecho, que le salga más barato a un peregrino. Por ejemplo, vamos a suponer que sale de Dinamarca y que coge un barco y que le cueste 100, lo que fuera 100, no sé, me da igual. La ida y la vuelta, y a lo mejor la hace en mes y medio, si tiene suerte, la puede hacer en mes y medio. Pero es que ese peregrino de Dinamarca, si la hace por tierra, va a tardar en llegar a Santiago 3 meses y en volver otros 3. Por supuesto que había peregrinos que se acogían a la hospitalidad y que no tenían un duro, pero sabía que sí. Luego, la relación coste-precio, pues a uno que tuviera dinero le podía salir más barato. Lo que pasa es que hay peregrinos que tienen que mover el barco porque no tienen otro remedio. Si quiere el tío que sale de Irlanda, pues tiene que coger el barco. Lo que hace a lo mejor es coger el primer barco que le ponga en tierras de la península ibérica y después ya se echa a andar y se acoge a la hospitalidad de los monasterios o de lo que sea. Luego, para una persona que pudiera pagar, que tuviera dinero y decir, ¿qué me merece la pena? En cuestión de coste, ir en barco o ir por tierra, que voy a ir a posadas, porque a lo mejor si tiene dinero no va a ir a albergues y mete posadas, pero a lo mejor le sale más barato ir en barco. A lo mejor. Una pregunta. Sí, Joaquín. También relacionado. ¿Los barcos que llevaban peregrinos solo llevaban a peregrinos o llevaban a mercancía y otras cosas? A ver, el 70% de los barcos compaginaban mercancías y peregrinos. Había barcos que solo llevaban mercancías y había barcos que solo llevaban peregrinos, porque si veían que no tenían mercancías y veían que
A ver, se sabe de barcos que llegaron a meter 300 peregrinos a bordo, engañándoles de todas las maneras posibles. Les ofrecían a uno, es como si ahora le ofrecen, le voy a dar en primera clase y cuando llegue va en tercera. Bueno, pues eso ocurría. Sí. Pero lo normal es que compaginasen carga y peregrinos. Pero al final los peregrinos eran carga, ¿no? Quiero decir, tal como los trataban y estaban, eran como los toneles. Exactamente igual. Muy bien, pues gracias. Por ahí alguien más, ha levantado alguien la mano. Sí, Lo que sí. quería decir a usted, que la única conclusión que yo saco de su conferencia es que cuando yo haga el segundo camino, que lo haré pronto, bueno, por lo menos quiero hacerlo pronto, a mis compañeros peregrinos que vengan conmigo, que se quejan, le hablaré yo de esos peregrinos para que vean lo que sufrieron. Porque los caminos nuestros españoles son fabulosos comparados con todo lo que pasaron. Pero bueno, estos peregrinos. Voy a terminarles con una imagen. Miren, en el año 90 yo estaba en activo y yo llevaba años trabajando este tema y había escrito algunos artículos. Bueno, pues en el año 90 yo tuve que embarcar en una fragata a estar 4 meses por la zona del Mar del Norte, el Mar Báltico y casi en las aguas de Islandia. Cuando yo vi el recorrido que íbamos a hacer antes de salir, bueno, pues yo estaba encantado, porque íbamos a ir a Escocia, cerca de Edimburgo, después íbamos a Noruega, después íbamos a Alemania, a Dinamarca, al sur de Gran Bretaña y después subíamos a Islandia. Entonces yo sabía que íbamos a puertos, me conocía ya toda esta, no tanto, estoy hablando del año 90, ahora sé más que antes, pero bueno, y entonces yo dije, bueno, esto es una maravilla porque cuando llegue a esos puertos voy a buscar hechos significativos, ¿no? Pues una de la iglesia de Santiago, una concha. Además yo pedí permiso, me dejaron, yo tenía una Vespa, me dejaron embarcar la Vespa en el comando del barco, entonces yo llegaba a puerto, sacaba mi Vespa, y me pasaba el día dando vueltas por ahí, por toda Escocia, por Noruega, por ahí buscando conchas. Cuando una imagen de Santiago, una concha, y encontré muchas cosas que me sirvieron. Es un puerto y yo disfrutaba mucho. Pero luego cuando estaba en la mar, cuando estás en la mar, pues en los ratos libres que tienes salís a cubierta y entonces, pues bueno, si el tiempo es bueno, pues disfrutas muchísimo, te acuerdas en la borda, estás viendo el mar, si es de noche y el firmamento está claro, pues es una gozada ver las estrellas, la Vía Láctea, tal. Entonces yo pensaba mucho en la vida de estos peregrinos. Entonces tenía una imagen, pues fíjese, cuando nosotros vamos caminando por tierra, vamos por caminos que sabemos, bueno, más o menos fueron los caminos medievales, pero bueno, se parecen ya poco, con la concentración parcelaria, todo lo que ha cambiado, incluso el entorno. O sea, nos gusta mucho el entorno, ¿no?, que vemos. Y yo que pienso mucho cuando peregrino, pues por aquí pasaría tal peregrino, pero bueno, veo eso que no es lo que ellos vieron, pero bueno, yo trato de imaginar. Pero cuando estás en la mar, tú estás apoyado en la borda y miras las olas, y miras el horizonte, y miras el firmamento, esa imagen es la misma que vieron aquella gente, porque el firmamento es el mismo, porque el agua tiene el mismo color, porque las olas se mueven exactamente igual que las que vieron ellos. Quiero decir que a mí recuerdo aquellos meses de navegación, me acercaron mucho a la vida de estas personas. Entonces me sentí mucho más identificado con ellos en aquellos momentos cuando yo disfrutaba de aquellas imágenes. Y cuando hacía mala mar también salía a la borda, y entonces pues pensaba mucho en todas estas historias que les he contado. Y no les aburro más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan.
espada por medio que ahora nos caigamos. Sí, porque está complicado. Como recuerdo por tu paso por nuestro piano Jacomeo, para que lo tenga en nuestro recuerdo jaenero, en ese, gracias por venir y gracias por estar aquí. Ahora me gustaría que tú mismo abrieras una joya de la corona jienense, que somos Santo Reino de Jaén, ¿vale? Pues abre esto, que es la joya de la corona en el libro de Jaén y del Camino. María Jesús, ha hecho mucho Sí, sí, sí. Ya no va a ser mismo a otro. Bueno, pues un libro de catedral a catedral. Está escrito por Luis Berger, un señor que tiene ya 90 y tantos años, arquitecto mérito de Jaén y provincia y de muchos sitios. Y ha hecho muchas veces camino y con sus 90 años, después de la pandemia, se dedicó a pasito a andarlo, a aplicarlo y a dibujarlo. Así que es una joya de Jaén que te lo diré. Muchas gracias.